Hola amigos, nos encontramos en la zona nueva de Algezur, iniciando la sexta etapa de este apasionante camino, en la que debemos dirigirnos al casco antiguo gobernado por su castillo de orígenes árabes. Una vez cruzada la llanura aluvial de la Ribeira, damos con un bonito panel de azulejos que interpreta de un vistazo los hitos destacados de la urbe. ¡Oh, qué bonito! En la jornada anterior pudimos inspeccionar algunos de ellos, como el puente que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, empleando arcos rebajados. Esta obra vino a sustituir a otro puente de orígenes medievales que se destruyó con la inundación acaecida en el año 1945. Para retomar las señales de la ruta debemos dirigirnos a la parte alta del pueblo, donde volvemos a toparnos con la iglesia de la Misericordia. ¡Ojo! El camino irá por detrás de este templo, no hacer como nosotros, que continuamos al castillo. Al castillo no hay que subir, es por la calle de la derecha de la iglesia. Al corregir el rumbo, empezamos a descender por una pista de zahorra, en la que nos sale al paso la Fonte das Mentiras, una estructura etnográfica hecha a base de piedra de mampostería que tiene orígenes islámicos del siglo X. Se dice que una princesa mora enamorada de un cristiano reveló una galería subterránea secreta que comunicaba la fuente con el castillo. Esto permitió el acceso del ejército cristiano, facilitando con ello la conquista de la fortaleza. Tras la fuente vemos una especie de pozo o alberca, aunque no hemos encontrado ninguna mención histórica sobre el mismo. Al poco, entramos en la urbanización Vale Paleiro, por donde afrontamos una fuerte subida por las vertientes septentrionales del monte Branco do Carrizal. Ganando altura, podemos echar la vista a las vegas de la Ribeira de Algezur y a la población, donde el día encapotado apenas deja adivinar el castillo entre las cortinas de nubes. De igual forma, ocurre dirigiendo la mirada al oeste, donde el valle progresa hacia la desembocadura en el Atlántico, océano ahora oculto por el fenómeno atmosférico. Tras casi 1 kilómetro de ascenso con pendientes de hasta el 15% de inclinación, nos adentramos en un pinar que pronto irá a desembocar a la carretera 1003-1, vía que tendremos que seguir. En principio, la pista carece de arcén, pero en esta parte inicial dispone acertadamente de un estrecho sendero paralelo que nos permitirá salvar el riesgo del tráfico. Luego, la senda termina por convertirse en un improvisado y estrecho arcén de hierba. La espesura vegetal del terreno, dominado por la jara, así lo decide. Por tanto, tendremos que prestar mucha atención a los vehículos en ambas direcciones. Afortunadamente, no es una carretera muy transitada. Y siendo precavidos, podremos realizar paradas de cuando en cuando para disfrutar de panorámicas fantásticas a un valle de la Ribeira de Algezur que ya empieza a despejarse de nubes. Observando estas vegas, el curso del río y la apariencia anegada de algunas fincas, no cuesta imaginarse demasiado la época de antaño en la que la Ribeira de Algezur era navegable. El terremoto de 1755 fue el causante de modificar la orografía. Unos cambios que originaron el arenal que pronto visitaremos. Acompañaremos a la carretera M10031 durante algo más de 3 kilómetros cresteando por los perfiles del Monte do Carrizal hasta llegar a la urbanización Espartal, núcleo urbano que empezamos a sentir cada vez más cerca. Abordaremos esta población por su extrarradio oriental, el que va pegado a la Ribeira, a la que asoman la mayor parte de las edificaciones que, dicho sea de paso, no han estado exentas de controversia por estar tan próximas a este entorno natural. Una vez que llegamos al extremo septentrional de Espartal, las señales nos incorporan a un sendero costero que poco a poco nos irá acercando a la desembocadura de la Ribeira de Algezur. Los casi 10 kilómetros de este río vienen a descansar a la fabulosa Praia da Moreira,
donde un valioso complejo dunar se extiende hacia el interior, permitiendo orillas en las que puedes bañarte en agua dulce. Utilizamos la pasarela de madera que hay junto a un chiringuito para llegar al mirador y así dominar con mejor perspectiva esta maravillosa playa de casi 600 metros de largo. Un lugar bien valorado por los surfistas gracias al tendido oleaje producido por los bancos de arena, ideales para quien quiere iniciarse en esta práctica deportiva. Destacables también son los fleece de color oscuro que abrigan a Moreira por el norte, un saliente que los habitantes del lugar comparan con un gigante tumbado panza arriba. Volveremos a asomarnos a esta playa, pero desde una posición más elevada, una vez que hayamos ascendido por un carril peatonal para poder alcanzar el saliente que cierra a Moreira por el sur. Desde aquí, las estelas del oleaje tapizan el gran azul del océano al tiempo que marcan el rumbo de estos jinetes del agua. Pero esta posición también empieza a regalarnos unas estampas tan espectaculares como temerarias, protagonizadas por aquellos que dan nombre a esta ruta, los pescadores. Iremos pasando de caña en caña de pescar por la sucesión de acantilados que flanquearemos en el siguiente tramo, donde unas paredes se pierden directamente en el agua y otras empiezan a ceder ante el embate de las olas con el derrumbe de sus estructuras. Con todo, no cabe duda que este intervalo del litoral es un despeñadero vertical que parece haberse cortado con precisión en ángulos de 90 grados. Sin embargo, los escarpes se irán suavizando conforme nos vayamos acercando al siguiente escenario de la etapa, la playa de Monteclérigo. Su nombre se lo debe a la pequeña aldea de pescadores que se divisa junto a la arena. Desde uno de los miradores del flanco septentrional podemos obtener fantásticas vistas a esta excepcional playa. Y ya que estamos, intentamos acceder a la orilla por esta vertiente. Aunque para decepción nuestra, la orografía nos lo pone imposible. Pero bueno, las vistas nos siguen entusiasmando. Por tanto, para llegar a la playa de Monteclérigo, regresamos a la carretera M10031 para ir descendiendo progresivamente a la localidad mientras vemos cómo las dunas van sustituyendo al rocoso acantilado. Monteclérigo es un buen lugar en el que realizar una parada para reponer fuerzas en uno de los restaurantes de su variada oferta hostelera. Calamares. Terminamos de almorzar y damos un último vistazo a esta playa familiar que también suele gozar de buenas condiciones para la práctica y el aprendizaje del surf. El camino nos dirige ahora a la parte alta del pueblo, remontando el acantilado desde donde obtenemos una gran panorámica a esta playa. A falta de acantilados, los pescadores siempre pueden subirse a los afloramientos rocosos existentes en esta orilla, desafiando con ello al oleaje.
cambio, más difícil lo pueden tener en el siguiente intervalo del litoral, donde las paredes ganan altura y exhiben una sucesión de arenales abrumadores. La primera playa que empezamos a divisar es la de Fateixa, que se interrumpe al sur por un saliente con caverna cuya entrada parece estar cincelada por la mano del hombre. Desde un saliente más accesible podemos ver la espectacularidad de este escenario, donde el acantilado se aferra a la arena desplegando una serie de estrías. Intentaremos dominar Fateixa desde otros improvisados miradores, pero hay balcones comprometidos que preferimos no escudriñar y probamos con aquellos que se aseguran buenas panorámicas sin entrañar peligro. Este de aquí permite echar la vista atrás. Fateixa es más solitaria. Su acceso enrevesado así lo plantea, aunque como vemos siempre hay quien busca estos espacios, bien para plantar la sombrilla o bien para echar la caña. Su sobrecogedora costa, que se intercala entre los salientes, continúa ahora destacando por sus delgadas e irregulares aristas verticales de roca que se adentran en el océano. Si en la orilla observamos este fenómeno, en el acantilado también se aprecia cómo la pared se compone de finas planchas de piedras unas sobre otras. Toda una exhibición de la geología y de los procesos erosivos. Para avanzar con más comodidad, nos apartaremos del borde y seguiremos el trazado de la pista oficial hasta alcanzar el extremo meridional de este arenal, donde volvemos a asomarnos para dominar sus más de 500 metros de longitud. El entorno sucesivo de Fateixa es la Praia do Coella, también conocida como Praia da Pipa, y nos ofrece unos ingredientes orográficos y erosivos similares a sus predecesoras. No obstante, aquí atisbamos la presencia de una pareja de senderista que está aprovechando la bajamar para disfrutar de esta franja de litoral por la arena. De esta forma, no tardarán mucho en llegar a la última impresionante playa, la de Medo de Fontesanta, que nosotros gozaremos desde las alturas. Su extensión longitudinal puede rondar el kilómetro, y su anchura más generosa permite que el arenal no quede oculto bajo el agua con la marea alta. Además, está marcada al sur por el saliente de la Ponta da Atalaya, un lugar enigmático en el que se emplazan unas antiguas ruinas de orígenes islámicos. Las señales del trillo de los pescadores nos dirigirán inexorablemente hacia ellas mientras continuamos bordeando esta reluciente costa. Los compañeros mochileros tendrán que afrontar un empinado e incómodo acceso para alcanzar nuestra posición. Es el precio a pagar por un baño exclusivo en estas solitarias playas. De haber identificado con antelación la manera de bajar, nos habría encantado caminar por ellas. No obstante, la experiencia que hemos disfrutado a modo de continuo mirador desde la playa de Monte Clérigo hasta llegar a la Ponta da Atalaya ha sido una auténtica pasada. Toca ahora acercarnos a la Ponta da Atalaya, accidente geográfico sobre el que se conservan los restos del yacimiento islámico Ribat da Rifana, aunque los muros que todavía se mantienen en pie corresponden a un edificio de época posterior al siglo XVIII. Los restos que se conservan corresponden a los arranques de las plantas de este complejo árabe concebido por un lado para la oración y por otro lado para la vigilancia y defensa del territorio. La construcción de este convento fortaleza se llevó a cabo en el siglo XII por el líder musulmán Ibn Qasi, que identificó este saliente costero como un lugar estratégico en el que dominar las costas comprendidas entre el Cabo de San Vicente y el Cabo Sardao. ¿Damos fe? En principio, las vistas a la franja norte son una maravilla, donde los arenales que acabamos de dejar atrás van dando bocaditos a los perfiles acantilados. A
Al oeste y al sur, la costa se muestra mucho más quebrada con impresionantes afloramientos rocosos que bien hacían las veces de muralla defensiva natural ante las posibles incursiones provenientes del mar en aquellas épocas convulsas. Por su parte, el conjunto del Ribat albergaba varios edificios, unos destinados a ocupaciones religiosas y otros a funciones militares, además de contar con una mezquita. Finalmente, la singularidad de ser el único convento fortaleza islámico situado al oeste de la península ibérica y las numerosas fuentes históricas encontradas sobre el mismo convirtieron al Ribat de Rifana en monumento nacional en el año 2013. Estamos seguros que no han sido pocas las colonias de cigüeñas que han vivido las vicisitudes de este complejo a lo largo de los siglos. A día de hoy, comparten la visita junto a miles de turistas y senderistas que aprovechan también para deleitarse con la naturaleza desbordante del entorno. ¿Quién viviría allí? El camino continúa su periplo por el borde del precipicio unos cientos de metros más hasta que empieza a dirigirse hacia el interior a la altura del saliente Laje da Escuta. De esta forma evitaremos tener que afrontar la depresión conformada por el barranco da Palmeiriña. Dirigiéndonos al este, iremos atravesando una franja de pinares mientras vamos dejando al norte las viviendas de la urbanización Valle da Tella. Algo más de 1 kilómetro después, viramos al sur para atravesar unas zonas de pastos y a continuación empezamos a divisar las casas del destino final de esta etapa, a Rifana. Para llegar allí tendremos que salvar un nuevo hundimiento de terreno que acomete el paso de un arroyo que hoy encontramos seco. En la otra orilla nos incorporamos a una pista alquitranada que nos eleva en fuerte ascenso a la M10031, arteria principal de la localidad. Por aquí no tardaremos en dar con el alojamiento de hoy, morada en la que estamos deseando aligerar la carga para irnos a disfrutar del maravilloso arenal que cobija los altos acantilados de Rifana. Bienvenidos a uno de los paraísos surfistas de Portugal, donde cada onda de mar abarca casi la totalidad de los más de 600 metros de longitud de esta playa antes de perderse en la orilla. La Pedragulla, que oteamos más allá del saliente meridional que cierra ese espacio, se asoma desde su playa homónima para no perderse detalle de las distracciones de Rifana. Nosotros tampoco lo haremos y descenderemos la serpenteante carretera que llega hasta la arena para disfrutar de todo el despliegue surfista. Chicas y chicos de edades dispares escudriñan entre los perfiles ondulantes del océano aquella oportunidad que les permita poner a prueba sus destrezas para viajar sobre el agua. Aunque no siempre sucede, podemos decir que aquí el ser humano y la naturaleza están en la misma onda. Y nada amigos, con la energía contagiosa que desprende Rifana, nos despedimos hasta la próxima.